todavía no tenemos el detalle, pero sí empiezan a dar los luces en lo que dice el alcalde de Umec Turbay, que habla de brigadas, incluso dice brigadas y deja clarísimo que son grupos de policía que se van a concentrar en combatir unos delitos específicos. Y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues también dice, esto es complementario para trabajar con la Fiscalía, es decir, todo esto en el marco de la institucionalidad, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que se había especulado mucho al principio que estos serían privados y entonces que esto iba a decantar en el tema de las convivir. Se va aclarando el panorama. Yo le agregaría un dato muy relevante que dijo el alcalde Eder, Paula, y es 69 operativos para los próximos 100 días. Le voy a decir una cosa, los dos nombramientos son espectaculares, son troperos. Ambos generales conocen muy bien un tema fundamental a la hora de perseguir organizaciones criminales, que es inteligencia. Barrera estuvo al frente de la inteligencia de la policía, de la DIPOL. O sea, que son los que saben cómo hacer rastreo, monitoreo, cómo identificar esas bandas criminales y sobre todo el tema del microtráfico. Los dos nombramientos que está haciendo el presidente electo Abelardo Lesprella son una demostración de talante, de pie de fuerza. Y es lo que se necesita en un momento como este, después de haber pasado un proceso como el de la paz total. Entonces creo que la dirección y el mensaje es impresionante. Y lo otro, que también estoy seguro Mauricio lo va a mencionar, es el tema de trasladar la sede de la Policía Nacional a Barranquilla. Ah, bueno, sí es cierto. Es un tema muy relevante y usted se dio cuenta cómo aplaudió inmediatamente el alcalde Alejandro Char, porque eso significa que es una ciudad que ha sufrido mucho como otras ciudades como Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, que les manda un mensaje, decir, la policía ya no solo está en Bogotá, ahora está en los territorios. Entonces creo que es un combo completo, pero ese tema de la inteligencia me parece que es un gran mensaje que está enviando el nuevo gobierno con el tema de la selección del señor Barrera y Mujica. Eso es verdad y creo que Hassan pone sobre la mesa dos puntos que son importantísimos. Uno, las cifras o los datos pues, que nos da el alcalde de Cali, dice 69 operativos en los primeros 100 días, significa que hay un plan de trabajo ya sobre la mesa, no es que el 7 de agosto miramos a ver cómo es que arrancamos. De esto ya se ha hablado entonces a fondo y se ha estructurado. Y por otro lado, yo no sé Mauricio si usted tiene la misma sensación, los alcaldes se ven muy contentos, como que sienten que por fin los están volteando a mirar desde el gobierno central. Claro, es que hemos oído muchísimo las demandas, los llamados de los alcaldes durante los últimos 2 años prácticamente, pidiendo apoyo, pidiendo refuerzos, pidiendo pie de fuerza. Sabemos que hay unos índices internacionales que muestran más o menos cuántos policías debería haber por el número de habitantes de una ciudad. Y todas las ciudades principales de Colombia, quizás con la única excepción de Bucaramanga, están por debajo de esos estándares internacionales. Pues solo por poner un ejemplo, porque me acuerdo de memoria, Bogotá tiene en este momento 15.000 hombres en la policía, más o menos el pie de fuerza, y debería tener, de acuerdo con esos estándares, por encima de 20.000. Imagínense ustedes la falencia, pero otro tanto sucede en Cali, otro tanto sucede en Barranquilla. Yo estoy de acuerdo con Hassan en que aquí no hay solamente un mensaje de tipo político, si lo podemos llamar así, sin ánimo de politizar esta discusión, en el sentido de reintegrar generales que fueron sacados de sus cargos y llamados a calificar servicios cuando arrancó el gobierno del presidente Petro. Ustedes se acordarán, al comienzo del gobierno del presidente Petro se defenestraron, se descabezaron más o menos 50 generales de distintas fuerzas y fuera de eso más de 10 almirantes. Y eso pues que en su momento se vio pues como un acto bastante peculiar para un mandatario, fue cobrando importancia a medida que se fue ejecutando la paz total. Por supuesto con el debido respeto a aquellos que los reemplazaron, etcétera, etcétera, porque cada cual cumple las funciones de acuerdo con las instrucciones que le dan. Este regreso es simbólico desde el punto de vista político, pero efectivo desde el punto de vista fáctico. Este rol de enlace del general Barrera con la inteligencia en Estados Unidos, pero también con la inteligencia en Europa, muestra claramente cómo se va a fortalecer la acción contra grupos criminales y contra grupos de narcotraficantes. La inteligencia que fluye desde esas agencias en Estados Unidos y en Europa está muy asociada al tema de las bandas de narcotraficantes y de las bandas criminales de diversa índole. Finalmente, el traslado a Barranquilla, coincido con Hassan, me leyó la mente, un rasgo verdaderamente significativo, pero allí habrá que ver si aparte del aspecto simbólico hay
aspectos prácticos que valga la pena destacar. No es que yo ponga en duda que vaya a haber una ofensiva contra la extorsión en Barranquilla y contra la delincuencia en Barranquilla, pero si por eso fuera, uno diría, Bogotá estaría de lujo en términos de seguridad porque la sede de la policía está en Bogotá, y acabamos de decir que el pie de fuerza de la policía en Bogotá está muy por debajo de los estándares que internacionalmente debería tener. Entonces, la sede en per se no resuelve un problema, pero es un paso y un elemento de respaldo desde el punto de vista político para la situación de inseguridad de la ciudad. No, y seguramente ahí sí va a haber un reto grandísimo porque esa ha sido la pelea, el debate, llámelo como quieran, cada vez que hablamos de por qué no se pueden combatir los delitos como con mayor efectividad en las ciudades, y es la falta de pie de fuerza, que eso sí no se soluciona así tan fácil, pero siempre y cuando haya estrategia y si a eso se le suma tecnología y se fortalecen las capacidades de inteligencia, uno pensaría que los resultados, aún con un pie de fuerza deficiente, podrían ser mejores. Y les voy a dar un dato adicional. Se habla que sería el general en retiro, Ricardo Alarcón, el que llegaría a ocupar una especie de dirección o gerencia de seguridad ciudadana. Mire, Mujica fue comandante de la Metropolitana de Bogotá. El Conoce subdirector muy de bien, la policía. el que va a quedar de subdirector, fue comandante de la Metropolitana, conoce muy bien el tema, pero evidentemente, resalto nuevamente el tema de la inteligencia. Yo me quedé con un dato, que me puse a mirar el tema de los grandes retos que van a tener. Mire, recuerde usted cuando llegó el gobierno del presidente Gustavo Petro, que sacaban camisetas y temas de los asesinatos de líderes sociales y de masacres. Mire las últimas cifras del 2026. 78 masacres van en el 2026. 88 líderes sociales asesinados en lo que va corrido solo de este año. Ahí uno de los grandes retos que va a tener la Policía Nacional y por supuesto el Ejército en coordinación para enfrentar este flagelo. Claro que es una paradoja que en el gobierno de Gustavo Petro se asesinara semejante número de líderes sociales. Eso era algo pues que nadie se esperaba, pero insistimos, a veces la buena administración de los recursos, de lo que se tiene, también produce mejores resultados sin que necesariamente se tenga que pensar en que haya que hacer inversiones rápidas que no se tiene.